Bienvenidos una semana más a una nueva edición de la Sandy Session, unas sesiones cortitas de 1 hora de duración con las que pretendemos preparar de manera más o menos lo más profesional posible el acercamiento a la semana de trading que tenemos por delante, incluso las 2 semanas de trading que tenemos por delante. El enfoque de estas sesiones, como sabéis, está orientado al swing trading, es decir, operaciones de 2 a 10 días, aunque siempre hacemos una visión un poco vamos a cerrar aquí. Siempre hacemos poco una visión de corto y medio plazo para saber por dónde van los índices, ¿no? Y los mercados. ¿Cómo hacemos esta aproximación? Bueno, como ya sabéis, hacemos a través de lo que llamamos el análisis top-down, que es un análisis de más a menos, ¿no? Empezando por los índices directores de Estados Unidos, pasamos a hablar de amplitud y sentimiento de mercado. Luego nos acercamos más a nuestra casa, ya llegamos a Europa, empezamos a hablar de los índices directores en Europa, para ver cómo se encuentran. Posteriormente hacemos un análisis sectorial de Europa y finalmente entramos en el apartado de los valores que nos pueden ser interesantes de cara a las semanas siguientes. Normalmente siempre hay un apartado de formación que, bueno, intercalamos en función de dónde esté el interés, ¿no? Si está relacionado con lo que está haciendo los índices, como es el caso de hoy, lo incluimos a lo largo, al principio de la sesión, y si no, pues lo dejamos para la parte final de la sesión. Bien, vamos a empezar hablando del Standard & Poor's americano. Vamos a ver, para ver cómo está la situación, ¿no? Lo primero que vemos aquí en el gráfico. Empezamos por el gráfico de la izquierda, el gráfico semanal. Bueno, ya lo veíamos hace 2 semanas, 3 semanas en este caso, que era, bueno, pues que el retroceso, este rebote, con respecto al último impulso bajista, este de aquí, es más del 100%, ¿no? Y eso en la teoría que habíamos visto en esa sesión nos decía que, vale, que es probable que empiece un recorte y que luego comience el cambio de tendencia, ¿no? Más pronto que tarde, tras un retroceso del 100%, hay un cambio de tendencia, por lo tanto la tendencia bajista podría estar terminada. Claro, como sabéis, no significa que pasemos directamente a una etapa alcista, no, para nada, puede estar deambulando por aquí en una etapa lateral, ¿no? Con amplio rango podría ser, pero una etapa lateral. Una etapa lateral que, si bajamos a diario, puede ser, pues fijaros, una etapa 4, ahora está una etapa 2 clarísima, y con estructura de máximos y mínimos relevantes crecientes. Bien, ha superado la resistencia que tenía aquí, se acercó a la siguiente y también la rompió. Hoy vamos a fijarnos específicamente en vamos a ponerlo grande. Vamos a fijarnos específicamente en esta zona de aquí, para que veáis lo que ocurre, porque me pareció interesante explicaros hoy un evento que ocurre muchísimas veces en los mercados, ¿no? Sobre todo en situaciones que vienen después de una gran subida, como es el caso. ¿Lo veis? Desde los 2.350 hasta los 2.850. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, pues en estos casos suele ocurrir muchas veces esta situación que vemos hoy. Fijaros. Vale. El valor en el último impulso que salió desde los 2.700, esto que veis aquí, llegó a tocar los 2.860. Y fijaros, empezamos por la vela verde. ¿Veis la vela verde esta sólida? Ok. Esta vela verde sólida es lo que llamamos una vela de ignición, porque nace cerca de la media, y supera los máximos anteriores. ¿Lo veis? Supera los máximos anteriores. Como sabéis, los que seguís el canal, este tipo de velas suelen tener una continuación en torno al 80% más o menos de los casos, ¿no? Es decir, lo más normal es que aquí hubiera tenido continuidad alcista. Pero ¿qué ocurre cuando eso no pasa? Bien, cuando esto no falla, cuando esto no pasa, es lo que llamamos, cuando esta continuidad no ocurre, es lo que llamamos un fallo de ruptura de continuación alcista. Esto es, la continuación alcista, que debería haber aquí, lo que hay es un fallo. Un fallo que en este caso está materializado como un hueco profesional, ¿lo veis? Llamamos hueco profesional aquel que abre el hueco en el sentido contrario a la tendencia. Vamos a verlo. Tendencia aquí es claramente alcista, cierra aquí, y la apertura es aquí. ¿Veis el hueco? Esto es un hueco profesional, es decir, esto no lo hacen los novatos, lo hacen los profesionales. ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué nos dice? Bueno, pues nos dice que en teoría el movimiento bajista está empezando. Claro, si además ocurre después lo que ocurre después es esta pedazo de vela sólida, lo más normal, el escenario más probable tras esta vela sólida, es decir, si vemos algo así, si a mí me preguntáis en este momento, que digo, esto tiene una pinta de irse como mínimo aquí.
Y luego, ahora vais a ver por qué diría eso, ¿vale? Esto es lo que diría en este momento. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿En qué escenario estamos cuando eso no ocurre? Cuando lo que ocurre la mayoría de las veces no ocurre. Fijaros, aquí intenta continuar bajando, pero entraron ya directamente los compradores en esta zona. Al día siguiente incluso recupera. Al día siguiente intenta otra vez ir hacia abajo, ¿lo veis? ¿Veis la cola? Otra vez intenta ir hacia abajo. Y el día siguiente, ¿qué hace? Vuelve, ¿veis otra vez? Intenta ir hacia abajo porque esta vela fue roja hasta aquí y de repente se da la vuelta hacia arriba. ¿Veis cómo? Y el viernes pues ya arranca de nuevo hacia arriba. Bien, varios conceptos que quiero que veáis aquí. Primero, ¿veis las tres colas en cuatro velas por abajo? Eso suele significar movimiento en el sentido contrario. Es decir, si fueran colas por arriba, en resistencia significaría movimiento hacia abajo. Pero en este caso, las tres colas por abajo, en cuatro velas, es un indicador muy... Bueno, es una ayuda, no es ningún indicador de nada. Es simplemente una ayuda a decir, uy, esto que intentó ir hacia abajo, los vendedores estaban con el poder y de momento, de repente entraron los compradores. Aquí otro tanto de lo mismo, ¿lo veis? Y aquí otro tanto de lo mismo. Fueron velas rojas, todas ellas, y todas ellas recuperaron la posición de los compradores. ¿Eso qué significa? En realidad, que hay demanda. Al final, esto de la bolsa, como sabéis, es un equilibrio de fuerzas continua entre compradores y vendedores, ¿no? Aquí parecía, aquí parecía que se nos iba a caer el mundo directamente hacia esta zona, porque apenas había, quitando los huecos, apenas había congestión, era un movimiento bastante fluido y por lo tanto esto podría ser un escenario bastante válido. Bastante válido tanto como vamos a ver ahora. Vamos a pasar a verlo ahora en la teoría inmediatamente para que veáis estos casos, lo que ocurre habitualmente en estos casos. Voy a pasar aquí a ver la teoría. Voy a ponerla en grande para que veáis. Lo llamo, esta parte de teoría, la llamo el fallo del fallo. Antes os comentaba que la creación de una vela sólida que supera nuevos máximos suele tener un elevado porcentaje de posibilidad de continuación, salvo que se encuentre muy explosivo. Fijaros, veis aquí como está lejos de la media, ¿lo veis? Y tras una consolidación de tres velas, arranca otra vez hacia arriba. Bien, esta superación lo que nos indicaría es que el movimiento alcista pues continúa con fuerza, ¿no? Pero cuando estos movimientos ocurren lejos de la media, ya empiezan a chirriar un poco, ¿no? Si esto mismo, este escenario que veis aquí, lo veis aquí, perfecto. No hay ningún problema, ¿vale? Sería perfecto y lo más normal es que hubiera una continuidad alcista. Espera un momento porque hay una persona que quiere unirse. Un segundo. A ver si puedo invitarlo, que no sé cómo se hace. Un segundo. Disculpad un segundo. Agregar notas, unirse, Rosario, también. Te puedo invitar, ¿dónde puedo invitar? A ver si lo veo, ¿dónde puedo invitar? Más información. Cambiar plan. A ver. Vaya, que reenvíe. Vale, disculpad, creo que a ver si con esto lo soluciono, que ya le llega. Bien, entonces, estaba contando esto, vamos a ver si se nos une Diego. Estaba contando que normalmente cuando hay una ruptura después de una consolidación de pocos máximos, ¿lo veis? Dos o tres, en este caso tres máximos más o menos iguales, y arranca otra vez hacia arriba, lo más normal es que haya continuidad, tal y como comenzó aquí, ¿lo veis? Tal y como comenzó aquí. ¿Veis? Hizo 1, 2, 3, 4 máximos más o menos iguales y arranca otra vez hacia arriba. Lo más normal es que hubiera esta continuidad. Pero ¿qué ocurre cuando hay el arranque y luego no hay continuidad? Bueno, pues lo que ocurre normalmente es esto. Fijaros. Caída dramática. ¿Vale? Esto es el fallo de ruptura de continuación alcista. Como no tiene continuidad, inmediatamente se cae. Y si encima hay un movimiento fluido en la subida, pues, pues entonces no hay nada que lo pare. ¿Lo veis? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso es justo lo que está ocurriendo aquí. Dejadme un momentito a ver si ya estamos todos. Hola, Diego. Vale.
Bien, eso es lo que está ocurriendo. Hola Diego, buenas, bienvenido. Estamos hablando de fallo de ruptura de continuación alcista, ¿vale? Voy a repetirlo para que así te enganches perfectamente. El fallo de ruptura de continuación alcista es esto, es decir, estamos en una tendencia alcista y de repente tras una consolidación de varios días, en este caso 3 días, lo que ocurre es que arranca de nuevo al alza, aquí la veis, y normalmente esto suele tener una continuidad de un 80% de las veces, más o menos. Suele ir hacia arriba, salvo que se encuentre muy explosivo alcista. Fijaros, es el mismo caso que este de aquí. Llega hasta aquí arriba, consolida durante 3-4 velas, ¿lo veis? Y de repente arranca. Bueno, pues lo normal que ocurra es esto, que se vaya hacia arriba. Sin embargo, cada vez que hay este arranque y falla, las consecuencias suelen ser muy dramáticas. Porque, ¿qué pasa? Que aquí todo el mundo nos estaríamos subiendo al carro. Bueno, en las escalas Trading Room normalmente no. ¿Por qué? Porque es un evento que ocurre muy lejos de la media y esos no nos gustan. Vale, nos gustan estos, cuando la vela de arranque ocurre cerca de la media y supera máximos. Este sí, este no. Espero que veáis la diferencia clara. ¿Es más o menos el mismo? Sí, es más o menos lo mismo, pero esto ocurre lejos de la media y nosotros solo compramos eventos cerca de la media. ¿Pero qué pasa? El gran público lo que hace es entra aquí pensando que esta tendencia alcista nunca se va a acabar, ¿no? Bien, en teoría no estaría del todo mal entrar, ¿eh? Estás lejos de la media, pues entra con mitad de la posición, por ejemplo. Pero sí tienes que estar muy atento a si al día siguiente o a los 2 días no hay continuidad, ¿vale? En este caso, al día siguiente hay una vela roja que elimina, pues, no sé, hasta el 80% del cuerpo de la vela verde, ¿lo veis? Hasta aquí. Vale, eso ya te da un mal síntoma, ¿no? Porque los retrocesos si esta vela verde solo hubiera eliminado el 50 hasta aquí, más o menos, a la mitad de la vela, bueno, eso todavía podría ser sostenible, pero cuando ya elimina el 80, aunque es más o menos esto, y si al día siguiente evidentemente te abre con hueco bajista, esto se acabó, ¿no? Esto tiene una pinta de desplomarse. ¿Por qué? Sobre todo, especialmente en los casos como este, en los que no tiene ninguna zona de soporte clara. ¿Ves que no hay ningún mínimo relevante? Ninguno. Bien. Vale, esto es lo que suele ocurrir. Mira, este caso es del Standard & Poor's. Ahora os voy a enseñar otros 3 que encontré en 10 minutos, porque es que esto es muy sencillo de encontrar, porque ocurre muchísimas veces, ¿lo veis? Mirad este caso. Una tendencia alcista, veis la media de 20 alcista, la media de 40 alcista, por encima de la media de 200, todo perfecto. La estructura de máximos y mínimos relevantes crecientes, fantástico. Y de repente llega un momento en el que hace la consolidación que os hablaba, ¿no? 1, 2, 3, 4 máximos relativamente iguales. De repente arranca otra vez. Arranca. Y arranca. ¿Y qué debería ocurrir al día siguiente tras superar máximos? Bueno, pues continuidad alcista, tal y como ocurrió aquí, ¿lo veis? Arranca con fuerza, supera máximos anteriores y ¿qué hace? Continuidad alcista. ¿Y aquí qué ocurre? Arranca, supera máximos anteriores y no hay continuidad. ¿Lo veis? Lo mismo, ¿dónde nace esta vela? En la media. ¿Dónde nace esta vela? Lejísimos de la media, ¿lo veis? Esa es la gran diferencia en estos casos. Por tanto, en esto tenemos que estar muy, muy atentos para intentar que nos pillen. Si nos pilla, pues que sea, si entramos aquí por la razón que sea, porque confiamos en que la tendencia alcista continúe su curso, lo que podemos hacer es poner el stop inmediatamente por debajo. Porque si pierde esto, en realidad, que pierda este mínimo de esta vela verde, esta será una top tail. Si pierde este mínimo, al día siguiente, por ejemplo, si juntáis las dos velas, ¿qué será? Una top tail. Una top tail después de una tendencia alcista y lejos de la media, ¿qué significará? Como mínimo, vuelta al soporte. ¿Lo veis? Al soporte mayor, que es el anterior mínimo relevante. ¿Lo veis? Eso es lo que suele ocurrir normalmente, hacia abajo. Fijaros, ¿esto qué era? Este es el IBEX. Pues el IBEX, vale. Telefónica, ¿lo veis? Para que veáis qué ocurre en cualquier caso. Fijaros, aquí arranca hacia arriba, es bastante, arranca hacia arriba, hace máximos, 1, 2, 3, 4 máximos más o menos similares, y de repente arranca otra vez hacia arriba, esto debería tener continuidad alcista, y de repente al día siguiente tontea, se queda en el 50% superior, hasta aquí todavía sería digno, no habría problemas, pero en cuanto al día siguiente pierde el mínimo anterior o lo iguala, fijaros, si juntáis estas 3 velas, ¿qué tenéis? Tenéis una top tail. Una top tail que significa cambio de giro, reversión. Cuidado, saltan las alarmas porque eso puede ocurrir. Que se empieza a caer y efectivamente, fijaros que desplome aquí, fijaros que desplome aquí y fijaros que desplome aquí. A ver, os lo enseño bien. Aquí, ¿lo veis? Vale, esto es lo habitual. Ahora os voy a contar por qué lo llamo el fallo del fallo. Porque el primer fallo lo tenemos cuando no hay continuidad alcista. Y el segundo fallo ocurre cuando ocurre esto y luego no se desploma. Es el fallo, lo que llamamos el fallo del fallo. Fijaros esto.
El caso que nos ocupa hoy, caso que nos ocupa hoy se produce cuando esa esperada caída contundente tras el fallo en la ruptura alcista no se produce. Lo que nos está indicando es que el grado de fortaleza alcista demanda es muy fuerte y por lo tanto es muy posible que se produzca un giro al alza de nuevo. ¿Lo veis? Fijaros, cuando llega resistencia y de repente una vela muy fuerte, vela sólida, que elimina, que llega al techo y de repente se da la vuelta entera. ¿Lo veis? Es una topping tail. Lo más normal que ocurra cuando se pierde al día siguiente con la vela roja el mínimo de esta topping tail es que haya otra vez el giro hacia abajo, ¿vale? Sin embargo, que lo aguante, ¿lo veis? Que lo aguante, en algunos casos acunará la de 200, en otros se quedará incluso por encima. Que lo aguante lo que significa es que hay mucha demanda y que el movimiento posterior va a ser muy bueno, ¿vale? Bien, vamos a ver otros dos casos. Aquí tenemos otros dos. Fijaros, es un caso muy similar a los que vimos antes. Esto que es el Standard & Poor's también, ¿vale? Arranca, se va hacia arriba. Este es el actual que estáis viendo ahora. Este es el día de hoy. Arranca, lo vamos a ver ahora en Proprial Time. Arranca, supera máximos, perfecto. Arranca cerca de la media, mirad, estupendo. Y al día siguiente, hueco profesional y se va para abajo. Pero cuando esto ya debería irse hacia aquí, cuando ya debería irse hacia la zona de soporte menor, lo que hace es bottom tail, bottom tail, bottom tail. Eso, acordaros, cada vez que haya 3 bottom tails en 4, eso significa que hay demanda, que hay fuerza. Por lo tanto, el movimiento en cuanto supere el máximo tiende a ir hacia arriba. Hacia arriba. Este movimiento que esperamos ahora suele ir hacia arriba. Fijaros otra que está ocurriendo a día de hoy, que ya nos sirve para ver una acción. Naturgy. Naturgy, la eléctrica, veis la etapa 2 alcista. Fijaros cómo llega aquí y tiene dos máximos más o menos relativamente iguales, ¿no? El jueves, ¿qué hace? Una topping tail. ¿La veis? Intenta arrancar, romper y no puede. Y ayer abre con hueco, el viernes, perdón, abre con hueco alcista y se nos cae. Bien. Lo que debería hacer ahora es caerse. Hasta esta zona por lo menos. Ojo como no lo haga. Esto ya es un aviso de si esto no tiene continuidad, porque estas dos velas juntas, ¿qué son? Estas velas juntas son una topping tail. ¿No veis? Una topping tail lejos de la media, intentando romper resistencia. Uy, eso es signo de cuidadito que no vas para abajo. Bien, si se va hasta aquí, hasta la zona de soporte, pues bueno, no estaría nada del todo mal, 24.50, un poquito por encima para que estaría, no fuera tan profundo, pero estaría bien. Pero como no tenga continuidad bajista, mañana, ni pasado, esto puede ser un signo muy alcista y tras superar estos máximos, o incluso el color, podría ser un buen momento de entrada en Naturgy para subirse al carro hacia arriba, ¿vale? Ocurrirá relativamente cerca de la media y además después de un movimiento con las medias, fijaros las medias, cada vez que hay un acortamiento de las medias, ¿qué hay? Movimiento hacia arriba, ¿lo veis? ¿Lo veis cómo se ajustan las medias aquí? Tiene pinta de empezar otro tirón. Vale, pues entonces, esta es la teoría, creo que no hay más, sí. Vale, esta es la teoría que tenía preparada, que es el fallo del fallo. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí en el IBEX, en el Standard & Poor's? Bueno, el Standard & Poor's lo que ocurrió fue que después de este arranque hay un fallo de porque no tiene continuidad alcista, y un fallo alcista, y ahora está ocurriendo el fallo bajista, digamos. ¿Lo veis? Con las cuatro velas, con 3 colas por abajo. Incluso esta también tiene un poco cola, pero bueno, no es tan grande como la de arriba, ¿lo veis? Bien, tiene 3 colas por abajo y el viernes ya se decidió a superar el máximo incluso y abrir el camino hacia arriba. Vamos a bajar un momentín voy a poner el SPY para poder bajar a gráfico de 15 minutos para ver si hay, qué ocurre en esta zona de aquí, si hay congestión o no. Bajamos al SPY, que es, como sabéis, es el ETF del Standard & Poor's. El Standard & Poor's en sí no es negociable, pero este ETF del Standard & Poor's sí lo es. Y podremos comprar y vender el Standard & Poor's tal cual. Aquí, compra-venta directamente. No hay ningún problema. Bajamos aquí con gráfico de 15 minutos, por ejemplo, o 30 minutos, o una hora. Vamos a poner una hora, venga, que se ve un poco más claro. Vamos a poner una hora. Y fijaros lo que ocurre. ¿Lo veis? ¿Veis el movimiento fluido? Solo va a tener problemas en esta zona de aquí con el hueco. Pero no hay una zona de congestión como podría ser este estilo, o incluso este estilo. No hay nada. Hay una bajista, una bajada fluida, y una bajada fluida, cuando vuelve a ir por el mismo nivel, pues se suele traducir en una subida fluida. Por lo tanto, esto tiene pinta de continuar alcista y acercarse a máximos. Y máximos, ojo, máximos históricos, estamos hablando, ¿lo veis? Bueno, históricos, dejarme ver el semanal, volvemos al semanal, acercarse primero a este de aquí y luego ya a los máximos históricos de los 1950, vamos, en este caso.
Por lo tanto, ese es el escenario más probable para Estados Unidos en las próximas fechas. Si vemos el Nasdaq, vamos a ver el Nasdaq. Fijaros, aquí se ve incluso más claro. ¿Veis la top Intel en resistencia? Es la top Intel. Tener continuidad bajista y no la tiene. Fijaros aquí. Esta vela arranca muy fuerte, al día siguiente la elimina y cuando esto debería desplomarse, por lo menos hasta como mínimo a la zona de soporte menor, siguiente referencia sería zona de soporte mayor, debería desplomarse, no lo hace y empieza a fomentar estas colas por abajo, ¿no? Lo mismo, es el mismo escenario, ¿no? Quizás el Nasdaq ahora mismo está un poco más débil porque si os acordáis en el Standard & Poor's, vamos a poner el Standard & Poor's, ya habíamos superado este máximo, fijaros, vamos a verlo ahora, a ver si carga. ¿Lo veis? Ya habíamos superado este máximo, ya lo hemos superado, más fuerza. Sin embargo, en el Nasdaq no lo hemos superado todavía, ¿vale? En Nasdaq, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en teoría que si tenemos dos patrones, uno del Nasdaq y otro del Standard & Poor's, bueno, me cogeré uno del Standard & Poor's porque está un poco más fuerte. Tiene una fuerza relativa un poco más sólida. Bien, si vamos al Dow Jones, que lo vamos a ver a través, bueno, el índice directamente, veréis el escenario muy similar. Vamos a verlo. Vamos a ver. Intentó arrancar hacia arriba, pero en este caso no pudo superar los máximos anteriores, ¿lo veis? Vale, no pudo superar los máximos, se desploma, se cae fuerte aquí y cuando ya debería tener continuidad bajista hasta este soporte, vuelve a arrancar otra vez los compradores a ganar la posición, a ganar el terreno perdido y desde ahí comenzó los 3, 4, incluso en este caso son 4 colas por abajo para luego arrancar hacia arriba. Vale. Bien, por lo tanto, entonces lo que se podría resumir un poco de la situación de Estados Unidos es bajistas. Esto es todo lo que podéis, ¿eh? No podéis más que esto. No podéis tan solo recortar este poco cuando deberías tener una fuerza bajista mucho más grande. Eso lo que nos da una lectura es una lectura positiva para el lado alcista. Además, en este caso se están juntando las medias, lo que ya sabéis que es preludio, suele ser preludio de un movimiento con momento fuerte, con fuerte movimiento, en el sentido de la tendencia prevaleciente, ¿no? En este caso, como es tendencia alcista, pues podríamos ahora tener una serie de días fuertes hacia arriba. Bien, aprovecho aquí, voy a poner en grande el Dow Jones, quería ver el Dow Jones con vosotros, porque voy a aprovechar para explicaros una cosa que, bueno, a mí me parece interesante. Me parece interesante y seguro que, bueno, los que estáis acostumbrados a ir a los jueves bursátiles, pues lo tenéis más que claro, pero las otras personas, pues bueno, no tenéis por qué saberlo, ¿no? ¿Por qué yo no uso jamás una media móvil? Perdón, que me lío. ¿Por qué no uso jamás una línea de tendencia? Bien, voy a borrar esto para que no haya confusión. Las líneas de tendencia al final no son más que un componente subjetivo, ¿eh? Yo intento hablar siempre de cosas totalmente objetivas, es decir, que una vez que entendemos el concepto, si vemos el gráfico, la conclusión de ambos, de todas las personas que entienden el concepto, debería ser la misma, ¿vale? Es la misma. Sin embargo, con una línea de tendencia empiezan los componentes subjetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué línea de tendencia cogeríamos aquí? Bueno, pues habrá gente que coja esta, por ejemplo, ¿vale? Habrá gente que pueda decir, no, la línea de tendencia es uno este con este. Otra dirá, no, ahí hay mucho ruido, vamos a coger esta con esta. ¿Lo veis? Bueno, en cualquiera de ellas, esto es un componente subjetivo. Cada uno de nosotros, estoy seguro que si vosotros os ponéis a plantarlas aquí la línea de tendencia, incluso os saldrán otras uniendo este con este, para ver si llega a este, y es el máximo de este. Bueno, es totalmente, veis el concepto de subjetividad aquí clarísimo, ¿no? Bien, eso para mí es uno de los errores de la aproximación de los mercados, porque, oye, ¿por qué mi criterio va a ser mejor que el tuyo? O el tuyo mejor que el mío. A mí en Estados Unidos siempre me dicen, oye, tienes que quitarte el ego de encima, quitártelo de encima porque te crees que tú sabes que el mercado va a hacer lo que tú quieras. No, y es evidente que luego el mercado te pone en tu sitio y no detecta y no tiene en cuenta evidentemente ninguna línea uniendo estos dos puntos o esos puntos. No, esto no suele funcionar así. Aunque es verdad que hay veces se apoya, pero no suele funcionar así y no es un método riguroso para el análisis. ¿Cuál es el método riguroso? Fijaros, para muchos, para aquellos que hayan cogido esta línea de tendencia, esta que es más inclinada, la acaba de romper, ¿la veis? No, hacía tiempo que la rompió, por lo tanto la tendencia estaría rota. La tendencia alcista esta que veis aquí estaría rota,
cuando no es así. Fijaros, el que haya cogido esta, es un poco más apaisada, pues un poco más tarde, unos días después, también la rompió. Uy, se acabó la tendencia alcista. Bueno, no es así. El que haya cogido esta, la acaba de romper esta misma semana, o el viernes pasado, el viernes pasado. No es así. ¿Cómo logramos nosotros hacer el movimiento o el control de una manera objetiva? Bueno, yo lo que hago primero es, me las cargo todas, las elimino todas, porque es un componente subjetivo y nosotros intentamos que todo sea objetivo, y lo que hacemos es ver los mínimos relevantes. Punto. No nos complicamos. Para repasar, los mínimos relevantes son mínimos relevantes en tendencias alcistas. Claro, si fuera una tendencia bajista serían los máximos relevantes. Mínimos relevantes son aquellos que tienen 3 mínimos crecientes hacia izquierda y a su derecha, ¿no? Por tanto, este es un mínimo relevante. ¿Vale? Este es un mínimo relevante. Vamos a ver. 1, 2 y 3 hacia la izquierda por arriba. 1, 2 y 3 hacia la derecha por arriba por la derecha. Superiores por la derecha. Superiores no tienen que ser crecientes, ¿eh? Fijaros, en este caso derecho son crecientes, en este caso izquierdo no son crecientes, nos vale. Yo solo digo que sean superiores a este. Vale, esto es un mínimo relevante. Bien, y será un soporte mayor. Vale, el siguiente no lo encontramos hasta este. ¿Ok? ¿Lo veis? 1, 2 y 3, 3 mínimos por la izquierda superiores, 1, 2 y 3, 3 mínimos por la derecha superiores. Perfecto. Y ya no hay ninguno más. Vale, entonces, ¿cuándo está la tendencia alcista? ¿Cuándo se rompe la tendencia alcista? La tendencia alcista, o etapa 2 en este caso, se rompe cuando se viole un mínimo relevante. Hasta que no se viola un mínimo relevante, no se pierde esa tendencia. Vamos a ver en este caso. Fijaros, mínimo relevante es superior. ¿Lo veis? Por lo tanto, sigue con tendencia alcista. Mínimo relevante superior. Ok, tendencia alcista. Por lo tanto, esto todavía tiene posibilidades de continuar al alza. Sin embargo, con la tendencia alcista estaríamos ya pensando en cosas bajistas o en cosas más peligrosas. Fijaros, ahora mismo, además, ¿veis las medias cómo se están juntando? Cuando arranca otra vez, cuidadito, porque esto puede pegarnos un tirón al alza. Vale, eso es lo que os quería contar en cuanto a la línea de tendencia. Si alguien quiere usar líneas de tendencia, la forma en la que a mí me enseñaron es... Yo no lo recomiendo, pero bueno, si alguien quiere utilizar líneas de tendencia, es, primero, fijas el máximo, te fijas en el último máximo, ¿no? Que relevante, que es este. Entonces, vas a buscar el mínimo relevante asociado. El mínimo relevante es este, y este es tu ancla. Aquí tienes que marcar ya un punto, ¿ok? Y entonces lo llevas lo más lejos que puedas sin que te rompa, sin que te haya mucha por el medio precio metido, ¿no? Que no viole tal. En este caso, una es con el máximo y esta sería, de usar, sería la correcta. Es decir, buscas el máximo relevante y una vez que ya lo tienes localizado, intentas, ubicas y fijas el ancla en el mínimo relevante asociado a este máximo relevante, que es este, no el anterior, vamos. Entonces este es el ancla. Y luego, ¿dónde lo unes? Lo unes con el más lejano que puedas, este. Bueno, pues este. Esta sería la línea de tendencia. Vale, esa es la forma correcta de fijar una línea de tendencia. El caso es que, en mi opinión, no sirve absolutamente para nada. Bien, dicho esto, lo que esperamos para los mercados americanos es que haya cierta continuidad alcista en las próximas fechas. Bien, vamos a pasar ya a la segunda parte de la Sunday Session, que como sabéis, tras ver los análisis directores de USA y hacernos una composición de lugar de por dónde pueden ir, nos vamos a la amplitud y sentimiento de mercado. La amplitud y sentimiento de mercado son lo que llamamos, voy a ponerlo un poco grande para que lo veáis bien, son lo que llamamos un poco las guías, ¿no? Los mandos del piloto del avión, que nos dice un poco por dónde van los tiros, ¿no? Si está el avión tranquilo, a buen ritmo y con fuerza suficiente para continuar, o si hay riesgos. Bien, en estos casos yo en realidad los uso para casos extremos, en realidad. No suelo usarlo cuando nos están dando lecturas como en los casos actuales. Por ejemplo, voy a revisarlo. Por ejemplo, el McClellan, este de aquí, este indicador de aquí, esto de aquí es el Standard & Poor's, ¿vale? El McClellan, el indicador McClellan, bien, ¿cómo lo solemos leer? Lo solemos leer con lecturas extremas. Para mí lo más importante son las lecturas extremas y también, bueno, los cortes de cota cero si son muy fuertes y la distancia, la rapidez con la que se va de un lado a otro. Eso también suele ser relevante, pero eso ya lo vimos en alguna Sunday Session, lo podéis ver están todos grabados en el canal de YouTube, así que si tenéis interés lo podéis ver repetido.
Este McClellan lo que nos dice, lo que nos interesa, en este caso son las lecturas extremas, ¿no? Y las lecturas extremas suelen medirse cuando supera 100, cuando está en menos 100. ¿Qué nos dice cuando está, por ejemplo, en más 100, aquí arriba? Lo que nos dice es que hay una compra extrema. Entonces lo que hay es un exceso de euforia. Por lo tanto, lo que empezaremos a buscar son posiciones, o cerrar posiciones largas, como mínimo, o incluso empezar a ser agresivos en zonas, en posiciones cortas, porque eso puede caerse con cierta celeridad. Si por el contrario está en la zona de menos 100, esta zona de aquí, lo veis, estos piquitos, lo que nos está indicando es que hay una venta extrema, es decir, está cayendo a plomo en el mercado y ya sabéis que cuando esto cae a plomo, tonto el último, ¿no? Se dispara a todo el mundo, sale todo el mundo, lo que hay son escenas de pánico, digamos, y por lo tanto es el momento de estar atentos para cualquier posición de compra, porque estarán muchos valores, están lo que llamamos explosivos alcistas, explosivos con oportunidad alcista, muy hundidos y con posibilidades de volver hacia su media móvil descendente de 20 sesiones. Bien, en la actualidad, ¿cómo está? Bueno, está plano, plano, cerca de cero. Por lo tanto, ahora mismo no nos está dando ninguna indicación interesante. Vamos a ver el ratio put-call. Es lo mismo. El ratio put-call lo que nos indica también es el grado de optimismo o pesimismo que tienen los compradores de opciones, ¿no? También solemos usar unos rangos que son, en el caso del ratio put-call, que esté por encima de 1,2, esta zona de aquí, es lo que llamamos venta extrema, ¿no? Hay un pánico tremendo y por lo tanto lo que va a haber es opciones de compra. Si está por debajo de 0,8, entonces lo que hay es una compra extrema y ahora lo que habrá es mucha euforia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Nosotros lo que nos gusta es cuando se alinean y cuando ambos indicadores nos dan la misma información, ¿no? Por ejemplo, cuando se juntan los picos, esto es ideal. ¿Por qué? Porque este nos está diciendo, cuidado que el rebote está a la vista, y este está diciendo, cuidado que esto ya está totalmente hundido y que el rebote está a la vista. Entonces, cuando esas dos versiones coinciden, tienes muchas posibilidades de que el giro alcista del mercado esté a la vuelta de la esquina. Lo mismo cuando está aquí. Si está aquí arriba y el indicador está por aquí abajo, este debería estar incluso más abajo, eso significa que la caída puede empezar inmediatamente. Bien, en la actualidad está en 0,88, por lo tanto, bueno, todavía no estamos en zona de compra extrema, eso nos indica que todavía hay recorrido alcista y esto también puede tener recorrido alcista. Bien, estos son indicadores de corto plazo, de amplitud de mercado y de sentimiento de mercado, amplitud de mercado para McClellan, sentimiento de mercado para ratio put-call, y en la parte de abajo tenemos lo que llamamos el Sumantion Index. El Sumantion Index no es más que un acumulado de McClellan, de este. ¿Y cómo lo leemos? Bueno, lo leemos cuando supera 500, para facilitar, cuando supera 500, esto significa tendencia alcista. Y esa tendencia alcista permanece vigente hasta que pierda los menos 500, ¿vale? Bien, los menos 500, dije bien, ¿eh? Menos 500. Bien, mientras tanto sería tendencia alcista. Entonces, de momento está en 800 y pico, 874, por lo tanto, tendencia alcista sigue su curso. Lo mejor de esto es que, como sabéis, esto es totalmente gratuito, lo podéis bajar directamente desde stockcharts.com, lo podéis configurar, y si alguno tiene alguna duda me escribe y yo le explico cómo hacerlo. Es muy sencillo y gratuito en este caso. Bien, vamos a dar el siguiente salto, que ya nos acercamos a nuestro terreno, ¿no? A ver cómo están los índices directores en Europa. Vamos a ver cómo estamos por Europa. Empezamos por el Eurostoxx, como siempre, para dar una visión global del mercado europeo, a ver qué nos está pasando. Bien. Vale. Como veis, el último impulso bajista desde este máximo relevante hasta este mínimo relevante es que está eliminado más del 100%, por tanto la tendencia bajista ya murió, está terminada, ¿vale? Y ahora, bueno, está empezando lo que podemos llamar una etapa 1 en este marco temporal. Vamos aquí al gráfico diario, lo vamos a aproximar un poco. Bien, en este marco temporal lo que vemos es que tenemos una tendencia de etapa 2 definida, clara, definida hacia arriba, con 1, 2, 3, 4, 5 velas alcistas. Lo veis aquí la ruptura. Esto es lo que ocurre normalmente. Esto es justo el caso práctico de la teoría que os expliqué hoy. Fijaros, arranca muy fuerte, ¿vale? 3 velas seguidas muy fuertes, hace una consolidación, en este caso de 2 días, lo veis aquí, y vuelve a arrancar. Lo más normal, o lo que debería hacer, es tener continuidad alcista, ¿eh? Sin embargo, ¿qué hace al día siguiente? Hueco profesional, abre por debajo,
y se desploma con una estructura de 1, 2, 3, se desploma hacia la zona de soporte mayor. Esto es lo que debería haber hecho el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Dow Jones. Esto es el comportamiento normal. Aquí no hay fallo del fallo. ¿Lo veis? Esto es el fallo que es este. Pero luego no ocurre el siguiente fallo. Esto es lo normal que ocurre. Caída hasta soporte mayor. ¿Lo veis? Voy a poner el Standard & Poor's para que veáis la diferencia. Standard & Poor's arranca, consolida estos 2 días, arranca, cae, y cuando debería caer hasta soporte mayor, ¿lo veis? ¿Qué hace? Una cola por abajo. Otra cola por abajo, cola por abajo, cola por abajo. Demanda. Eso se llama demanda. Por lo tanto, significa que aquí hay fortaleza. ¿Significa aquí que aquí hay fortaleza? No. Hay menos fortaleza. Está rebotando desde soporte mayor, lo cual en tendencia alcista es básico, es normal. Está rebotando, pero la fuerza no es tan interesante. En este caso, fijaros, otro concepto que creo que tenéis ya claro. Cuando un impulso alcista es eliminado al 100%, ¿lo veis? Es eliminado al 100%, esa tendencia está puesta en duda. En este caso, la tendencia alcista está puesta en duda. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué esperamos para este caso ahora mismo? Bueno, lo que esperamos es que, viendo la vela sólida del viernes, superando estos máximos, esto tenga continuidad. Por lo tanto, espero un arranque de semana alcista. ¿Dónde se va a encontrar el primer problema? El primer problema se lo va a encontrar en esta zona, evidentemente. ¿Por qué? Porque es el concepto de congestión, ¿no? Así como esta vela muestra fluidez, esta zona muestra congestión, ¿lo veis? Zona cierre, apertura, ¿lo veis? Es zona de congestión, por lo tanto, es posible que aquí nos subamos hasta esta zona y aquí empiece a tener problemas. Si no fuera capaz de superar estos máximos en esta zona, le estaríamos empezando una etapa 3 en este marco temporal. Bien, vamos a ver qué está haciendo el DAX. Vamos a ver qué está haciendo el DAX. Está un poco más débil, lo veis, está más débil. Lo mismo, fijaros el efecto concreto de la teoría que os conté hoy. Fijaros, va hacia arriba con relativa fuerza, consolida con 2 máximos más o menos iguales, arranca con mucha fuerza ese día y al día siguiente, fijaros qué pedazo de hueco profesional, ¿lo veis? Bien, lo que debe hacer tras este día es decir, si a mí me preguntáis este día, digo, tiene una pinta de irse a soporte mayor clarísima. Cosa que diría también en el Standard & Poor's y no ocurrió. Pero aquí, fijaros lo que ocurre al día siguiente. ¡Pumba! Hacia soporte menor. ¿Lo veis? Ahí lo aguantan e intenta ir hacia arriba. ¿Ves cómo aquí perdió? ¿Ves la diferencia? Como el DAX está más débil que el Eurostoxx. El DAX está más débil porque si os fijáis es una forma de ver la fuerza relativa también, ¿no? Sin necesidad de más en este caso. El impulso alcista, este impulso alcista, ha sido eliminado en más de un 100%, 120% más o menos. Fijaros, para que veáis la diferencia, los stocks, ¿lo veis? Elimina el 100%, más o menos, 90 y muchos, para ser exactos. DAX pierde este mínimo, ¿lo veis? Además con claridad, ¿no? No hay duda ninguna. Bien, esto normalmente significa que esta tendencia alcista está totalmente casi agotada y por lo tanto subiremos un poquito más porque la vela de viernes es alcista. En teoría podríamos arrancar hacia arriba. ¿Dónde se va a encontrar con problemas? Pues evidentemente aquí, veis la zona de hueco, aperturas y cierres, eso es zona de congestión, por lo tanto los 11.600 va a tener problemas y probablemente ahí se vuelve otra vez hacia abajo. Bien, esto, ¿por qué nos puede ayudar también esto? Nos puede indicar que si el DAX está más débil que el Eurostoxx, bueno, pues si estamos apostando en el lado alcista, intentaremos entrar en acciones que no pertenezcan al DAX, ¿vale? Por su fuerza relativa inferior. Vamos a ver el IBEX, a ver qué nos hizo el nuestro. Vamos a ver. IBEX 35. Vale, el IBEX 35, ¿qué hizo? Se parece mucho al Eurostoxx, ¿no? Fijaros, se va hacia arriba, arranca y elimina el 100%, ¿lo veis? Del impulso alcista. Esto pone en riesgo, bastante riesgo, la tendencia alcista de este marco temporal. Por lo tanto, bien, probablemente arranquemos hacia arriba en consonancia con los mercados europeos, pero no le auguro mucho camino. Vamos, algo que Estados Unidos se nos desbocara, cosas de estas, ¿no? Pero no le auguro mucho camino y aquí, en esta zona de congestión, en este caso, perdón, la zona de congestión vaya Dios. A ver si lo cojo.
Ahora creo que sí está. La zona de congestión en este caso sería la zona de los 9.400. Bien, antes de dar el salto a lo siguiente, quería hablaros, que es hablar de los sectores, fortaleza de los distintos sectores. Quería hablar rápidamente del petróleo. Vamos un poco, me estoy enrollando mucho hoy. Vamos a hablar un poco del petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo está girando hacia arriba. Esto ya habíamos hablado. Veíais que la consolidación a este impulso alcista, ¿lo veis? La consolidación era muy pequeña. ¿Lo veis? En el tercio superior de este impulso alcista y por lo tanto lo más normal es que arrancara hacia arriba, que es lo que hizo. Vale, esto es lo que hablábamos las últimas semanas. Arrancó hacia arriba, se cayó aquí, no tuvo continuidad con esta vela sólida, sin continuidad. En cuanto supera el color es otro tirón hacia arriba, ¿lo veis? Vale, el viernes intentó arrancar hacia arriba y no pudo, constituyendo un máximo. Un nuevo máximo, fijaros. Entonces esta zona ahora, esta zona de aquí, es la relevante, fijaros, porque a ver si lo pongo un poco grande. Fijaros qué interesante movimiento, malo para nuestros coches, para nosotros, pero fijaros qué movimiento tan fluido. Si superara el máximo del viernes, como está cerca de la media de 200, tampoco le va a afectar mucho. Otra cosa es que viniera desde arriba, desde muy abajo, entonces sí, ya sabéis que entonces sí que actúa como soporte o resistencia, pero si está en el rango de ella no suele actuar como un soporte o resistencia. Por lo tanto, fijaros que tendría un recorrido alcista bastante fuerte, ¿vale? Este puede ser interesante, una materia prima interesante para estar en ella. Sobre todo porque hay demanda alcista, ¿lo veis? Intenta caerse, no puede, intenta caerse, no puede, intenta caerse, no puede, intenta caerse, no puede. ¿Vale? Se nota que hay demanda de fondo en el petróleo. Y rápidamente os quería hablar del Bitcoin, aunque lo puse otro día en el canal. Bitcoin, su paridad con el dólar, vamos a ver. Fijaros, os dije que la referencia es la zona de los 4.200, pues ahí estamos, ¿lo veis? Como se está acercando, está en ya 4.100, casi 4.096. Bien, esta es la zona a vigilar porque, fijaros, movimiento súper fluido. Es decir, podría tener una zona de congestión aquí, pero un movimiento súper fluido hasta 6.000. O sea que este es algo para estar atentos. Bien, vamos a pasar a la siguiente sección de las caldas, sí, de la Sandy Session. Vamos a bajar a análisis sectorial. Pero antes de ello, resumen. Análisis de índices directores de Europa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que esperamos es salida un poco al alza, pero no sé por qué, mira que a mitad de semana se nos va a estropear la fiesta y podemos ver bajadas. Análisis sectores Europa. Bien, como sabéis desde la semana pasada, desde el anterior Sandy Session, ahora tengo para mí es impresionante, una ayuda tremenda, que es esta página. La página de un compañero Cantabriado, que lo veis, tenéis un canal de Telegram aquí. Si queréis ver, esta es su página. Una página totalmente recomendable porque a golpe de clic tenemos todos los sectores, la fuerza relativa de los sectores. Es decir, lo que yo hacía manualmente y me llevaba mis horas cada fin de semana, ahora desde esta página web lo tenemos directamente actualizado cada fin de semana, ¿no? Es realmente fantástico porque nos permite tanto para sectores USA como para sectores, a ver si lo veo, para sectores euro, y con distintos formatos, detectar inmediatamente cuáles son los valores, los sectores más fuertes del mercado, los sectores más débiles del mercado y aquellos que están cortando la cota cero de Maxfield, que para mí también son muy interesantes. De hecho, hoy hablaremos de alguno de ellos, ¿no? Esta página, además, no solo tiene esto, sino que también tiene parte de amplitud de mercado muy interesante. Realmente, si queréis tener información, dirigiros a Cantabriado, porque realmente es una página que facilita mucho el análisis y sobre todo agiliza el análisis de los sectores. Bien, vamos a ver. Dicho esto, otra cosa que quería comentaros. Ayer vi un anuncio, antes de que siga, en Twitter este es un anuncio que puso Twitter ProRealTime. ProRealTime anuncia que desde ahora ya podemos hacer esa búsqueda también a través de los sectores, ¿no? Del sector Nasdaq o del NISE, de los supersectores. Bien, yo intenté encontrarlo en ProScreener y yo por lo menos no lo tengo habilitado, ¿no? Pero bueno, se supone que si ya lo habilitara una versión inglesa o versión, no sé qué versión será esta, que le hacen el pantallazo, se supone que nosotros pronto lo vamos a tener aquí en mostrar ProScreener y pronto podremos tener aquí
A ver si lo te doy. Exactamente. Pronto podremos tener aquí los marcos temporales. Podemos escribir esta semana y si tengo alguna cosa, alguna noticia, lo pondré en el grupo de Telegram. Vale. Es interesante porque también nos ayuda. Todo lo que sea agilizar el trabajo y que las máquinas trabajen por nosotros es fantástico. Por eso la página sistemasdetrading.es es todo un hallazgo para mí. Bien, vamos a ver qué sectores son los realmente fuertes. Sectores, ya venía siendo muy fuerte el sector de las energías renovables, ¿no? Hablábamos ya de varios valores hace 2 o 3 semanas, como Siemens o Gamesa, vamos, el nuestro, Nordex. Vamos a ver alguno de ellos. Nordex. Por ejemplo, una vez yo tengo esta chuleta, que si queréis, no tengo problemas en compartirla, Tengo esta chuleta. Por ejemplo, si el sector que veíamos que estaba con mucha fuerza es el energías renovables, me centro en sectores euro, no entro en sectores de Estados Unidos. Energías renovables, yo simplemente voy aquí y hago energías renovables, lo tengo ordenado, vale, es este. Ok, pues ya es el sector y os voy a aprovechar para enseñaros a cómo se buscan los sectores. Yo tengo una página con todos los sectores, ¿vale? Y los subsectores y los componentes. ¿Qué pasa? Que tienes que andar actualizando cada X tiempo porque, bueno, las acciones son entes vivos, ¿no? Que nacen, se desarrollan y mueren, ¿no? Entonces, o se fusionan, como Siemens Gamesa, o cosas de estas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que andar actualizando cada poco. Una forma muy sencilla de saber cuáles son los componentes de este sector, por ejemplo, el sector de energías renovables, que ya sabemos que es este código, a ver, energías renovables, que es este código de aquí, es tan sencillo como vamos a nuestro amigo Google, tal cual, y fijaros, vamos a poner, y ponemos eso, componentes. Lo suelo poner en inglés, componentes. Ok. Y fijaros, la primera referencia siempre va a ser la de stocks, que es el organismo que los emite. Pues simplemente vais a ella, pincháis. Vamos a ver, un poco lento. Aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el stocks, el que estamos buscando. Este, ¿lo veis aquí? Aquí lo tenéis. Y si entráis aquí en componentes, os salen todos los componentes actuales. Sencillo, no hay mucho, ¿veis? Aquí en este caso son solo 5 componentes, ¿vale? No es un sector muy grande todavía el sector de energías renovables, pero ya hablamos de Vestas, de Siemens Gamesa, la nuestra, digamos. Aquí os dice el país al que pertenece. Y entonces, de esa manera sabemos que si antes hablábamos que el DAX estaba un poco más débil, pues igual Nordex, igual nos interesa mejor Siemens Gamesa, que el IBEX parece que está un poco más fuerte. Vamos a ver, por ejemplo, Nordex. Vamos a ver de Nordex. A ver si lo abrimos. Nordex. Uy. Es con X. Vamos a ver, Nordex. Fijaros. Bueno, se nota, ¿no? Se nota la fortaleza, ¿no? Bien, veis la etapa 4, fase de transición, etapa 1 y comienza la etapa 2, que ahora ya se ha ido bestialmente, ¿no? Nosotros aquí, los habituales de las escala Trading Room, sabéis que aquí de momento no nos subimos al carro. ¿Por qué? Porque lleva 3, 6, 7 velas consecutivas, más de 5 ya es una hazaña, pues imaginaros 7, y además la última es una vela muy sólida y muy fuerte que nace lejísimos de la media. Por lo tanto, esto no es interesante para nosotros desde el punto de vista del swing trading. Fijaros en el diario, una etapa 2 ya consolidada, sin ninguna duda. Fijaros, vela sólida que arranca, pero ¿dónde arranca? En la media. Esto es fiable. Esto tiene un 80, que supera además máximos anteriores. Tiene un 80% de posibilidades de que tenga continuidad alcista. ¿Lo veis? Hacia arriba. Claro, si esta al día siguiente hubiera caído, esto sería dramático y se pegaría la leche, que es lo que os quería explicar, os explicaba antes en la teoría y en lo que ocurre en esta Burs. Pero no. Este se comportó perfectamente hacia arriba, ¿vale? ¿Y ahora dónde estamos? Vale, está haciendo una consolidación de 3 máximos iguales. Si rompiera hacia arriba, bueno, pues evidentemente continuidad alcista, pero yo no la suelo coger. ¿Por qué? Bueno, porque después de este movimiento explosivo y después de este día que abre con esta distancia con respecto a la media, evidentemente no me interesa. Vamos a medirlo por curiosidad. Vamos a suponer que abre en línea, ¿vale? Vamos a suponer que no hay ni hueco hacia arriba ni hacia abajo. Estamos hablando de un 12% con respecto a la media. Eso no es sostenible. Cada vez que hay esta distancia, fijaros, vamos a ver cómo lo hago. Pero es simplemente un concepto, fijaros. Cada vez que hay esta distancia, incluso antes, se da la vuelta. Se aleja de la media y vuelve a la media. ¿Lo veis? Esto está explosivo. Por lo tanto, es lógico que nos salga. Es lógico porque el sector, como nos dice aquí Cantabriado en su página, está fortísimo.
Está, es decir, cada un 1% que sube el IBEX, bueno, en este caso el Eurostoxx o Estados Unidos, porque hace referencia a Estados Unidos, Standard & Poor's, energía renovable sube el doble, ¿no? Eso significa que está fortísimo, pero cuando ya está tan explosivo, digamos que no es el momento de entrar. Vamos a ver si encontramos otra que esté más apetecible, ¿no? Tan alcista como esta, a lo mejor, o menos alcista que esta, pero apetecible. Vamos a ver nuestra Siemens. Siemens, a ver si no lo digo. Siemens Gamesa. Acciones España, aquí la tenemos. Vamos a ver qué situación tiene nuestra Siemens. Fijaros, está en gráfico semanal, está justo en resistencia, ¿lo veis? Es interesantísimo este valor porque nos puede dar alegrías, fijaros. Está justo en resistencia ahora mismo, no hay duda. Bien. La etapa 1, ¿cómo vivía? Vivía cortando el precio hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba ahora, hacia abajo, hacia arriba. Y ahora, no. No hay acunamiento, ni siquiera se aprecia. ¿Eso qué significa? Demanda. Se va hacia arriba. Por lo tanto, y se acaba de quedar en la resistencia. Vamos a ver el gráfico diario. Bueno, pues evidentemente en gráfico diario es una etapa 2 alcista. ¿Qué cosas veo aquí? Que fijaros, ¿veis Top Intel en resistencia? Esto debería, Top Intel en resistencia es, cuidado porque nos vamos a soporte mayor. Aquí. ¿Y qué ocurre al día siguiente? Consolidación. No ha podido ir hacia abajo. Es lo mismo que os expliqué hoy de Standard & Poor's y de Nasdaq no entra en el Russell, pero también del Dow Jones. Es exactamente lo mismo. Aquí hay fuerza de momento. ¿Vale? ¿Qué quiere esto decir? Vale, pues que probablemente si vemos, que es capaz de superar los 14.50, una cosa así, 14.60, fijaros lo que hay aquí. ¿Veis el movimiento fluido? Esto es interesantísimo, porque probablemente ahí veamos un movimiento muy fluido en este valor que pertenece a un sector, entramos en sistemastrading.es fácil, que está fortísimo. Por lo tanto, Siemens Gamesa, un valor interesante para tener echado el ojo, digamos, ¿no? Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Cuál es el segundo sector que está más fuerte? Mineras. Vale, mineras. Vamos aquí. Buscamos mineros, ¿dónde estáis? Ah, aquí está. Vale, pues me lo quedo. ¿Y qué hago? Como puedo buscarlo aquí, podría buscarlo aquí en la Excel, pero para que veáis que es fácil de encontrar, simplemente vais aquí, me volvéis atrás, vais a San Google, digamos, y hacéis dame los componentes del sector minero, por favor. ¿Vale? Le das y te los encuentra, lógicamente. Entramos y vamos a ver si hay muchos o pocos. Bueno, el sector minero europeo es bastante más grande, así que el sector de energías eólicas, renovables, lo cual tampoco es difícil, porque ya visteis que tenía 5 componentes. Y ahora fijaros, ¿lo veis? Aquí ya tenemos 10 y aquí otras tantas en el 2, vale, todas ellas. De todas ellas he estado echando un vistazo. Fijaros que habla de que está también Gran Bretaña aquí y todas aquí. Estas me gustan un poco menos. Pero bueno, porque tiene riesgo de divisa, pero bueno, nosotros vamos a swing trading y ya sabéis que eso, el riesgo de divisa es bastante reducido en este caso, ¿no? Bueno, en caso con Inglaterra igual, con esto del Brexit igual no es tan tranquilo, pero vamos a ver en este caso la acción Fresnillo. Vamos a ver esta acción. Que cuando lo estaba viendo este fin de semana era una de las que me parecían interesantes. Fijaros, ¿por qué me parece interesante? Porque, ¿ves la etapa 4? Vale, esta es una de las formas en las que termina la etapa 4, con una estructura de doble mínimo, incluso triple mínimo. Intentó romper, no pudo, falla de ruptura. Y fijaros ahora lo que está haciendo. Está consolidando, llegó a este máximo y que está consolidando, porque no hubo apenas corrección. De este impulso alcista no hay apenas corrección, ¿lo veis? Por lo tanto, atención, esta acción con ese máximo, fijaros que esto es un movimiento fluido, ¿no? Cuando hay una vela sólida en un marco temporal inferior, es decir, en este caso un diario, ¿veis el movimiento fluido? Claro, ¿qué significa esto? Que de superar esta cota se va a ir hacia arriba, con fuerza. ¿Dónde va a tener problemas? Aquí, en la zona de los 980, pero es un recorrido muy importante, esta acción cotiza muy alto, lo cual es muy interesante porque las comisiones en real time sabéis que van por títulos que compres y entonces la comisión será irrisoria porque no podrás comprar muchas a 870. Bueno, si podéis comprar muchas, pues fantástico, pero en este caso será muy interesante esta acción si consigue superar esto porque lo podemos ver en 940 muy rápidamente. Bien, este es el sector minero. Otro, como sabéis, yo siempre me fijo, siempre que voy aquí a sistemas de trading, me fijo en las que están muy fuertes, si los índices van hacia arriba, o si los índices están yendo hacia abajo, me fijo en las que están muy débiles, papeleras, índices de lógica, o me fijo en las que están cruzando la cota cero.
¿Vale? Eso es realmente interesante, porque la cota cero suele marcar, después de cortar la cota cero con consistencia hacia arriba del RSC de Mansfield, suele venir un movimiento muy interesante hacia arriba. En este caso, fijaros quién está a punto de cortarlo. Constructoras y materiales de construcción. Hablo de ellos porque nuestro mercado está muy bien representado en este sector, ¿no? Y entonces tenemos varias opciones. Por ejemplo, lo primero, constructoras y materiales de construcción. Pues voy a mi chuleta. Constructoras y materiales de construcción. Venga, ahí está. ¿Qué hago? Voy a buscarlo. Voy a poner el gráfico para que lo veáis. El gráfico en sí del sector, ¿eh? Para que entendáis que nos rápidamente, a golpe de clic, fijaros, es este es el sector. Si ahora ponemos Mansfield, aquí lo tenéis, y lo comparamos contra el Standard & Poor's, aquí está. Fijaros, vamos a ver, cerramos. Y aquí tenéis, ¿veis el indicador? Menos 0,14. ¿Lo veis? Vamos aquí, menos 0,14. ¿Lo veis? Esto es lo que nos representan estos números, ¿no? Bien, este es el sector, vamos a verlo, aquí tenéis. Y fijaros, era un sector que estaba pasándolo muy mal, porque fijaros qué lectura tan negativa. Y ahora mismo llegó a tocar cota cero, y en el siguiente arranque, que parece que está empezando ahora, ¿lo veis? Podemos romper la cota cero con fuerza hacia arriba. Fijaros qué ocurre cada vez que rompe la cota cero. Con fuerza, fijaros, rompe cota cero, movimiento alcista. Rompe cota cero, movimiento alcista. Rompe cota cero, movimiento alcista. Rompe cota cero, en este caso no fue gran cosa. Y rompe cota cero. Claro, las más interesantes son estas. Cuando vienen desde muy abajo. Es decir, estas rupturas, bueno, esta por ejemplo no me fío un pelo. No me fío un pelo. Esta sí, cuando vienen de tan abajo, esta sí. Como en esta actual, si lo llega a romper, sería muy interesante. Vale, esto es una forma de ver el indicador de RSI de Mansfield. Dicho esto, vamos a ver los componentes. Bueno, no voy a entrar a ver los componentes. Vamos a mostraros cómo se hace, porque ya lo sabéis. Ponéis en Google el código BCNP en este caso y ya os salen los componentes. Tengo alguna que son interesantes y con eso nos vamos un poco cortos de tiempo para que os anotéis. Vinci, París, por tanto es Alemania, ¿vale? Que Alemania estaba más débil. París. Fijaros que está haciendo París. Perdón, Vinci. Máximos históricos, señores, cuidado. Y está arrancando otra vez, ¿lo veis? Está arrancando otra vez. Entonces, si es capaz, además naciendo cerca de la media en este caso, ¿vale? Aquí no tanto, pero aquí cerca de la media. Entonces, en este caso, zona de soporte, a ver si os veo el soporte, que no lo veo, aquí estamos justo en zona de resistencia, ¿lo veis? Si la logra romper, puede tener un buen camino, continuar con el camino alcista que tenemos. Eso, Vinci. Vamos a ver alguna local, porque tienen buena pinta. ACS. Espera que le puse el futuro, espera un segundito. Esperad. ACS, aquí estamos. ¿Vale? ACS, ¿qué está haciendo? Está haciendo una consolidación lateral, ¿lo veis? Esta etapa 2 alcista, ¿lo veis? Máximos históricos también. Se alejó de la media. ¿Y qué está haciendo? Cuando debería volver a la media, lo que está haciendo es consolidar lateralmente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, consolidamos lateralmente y esperamos a que rompa esta cota de aquí arriba de 40 para irse de nuevo hacia arriba. Todavía le queda un poquito a ACS para estar más interesante. Vamos a ver Ferrovial. A ver qué tal se está comportando Ferrovial. Aquí está. Esta me parece mucho más interesante. Más interesante. ¿Por qué? Porque está muy cerca. De hecho, ya lo intentó el viernes, ¿lo veis? Y no pudo. Ya lo intentó el viernes. Aquí se puede marcar clarísimamente la cota de resistencia, ¿lo veis? Entonces, fijaros, se va hacia arriba. ¿Qué hace la consolidación? Totalmente lateral. Esto lo llamamos como el semáforo, ¿no? Verde, rojo, verde, rojo, verde. Es un semáforo, digamos, ¿no? Vale, eso significa que hay una consolidación lateral en curso y por lo tanto el movimiento posterior puede ser muy bueno en el lado alcista. Fijaros, esto siempre os lo pongo así, ¿os acordáis? Cojo el último impulso, el último mínimo relevante, lo llevo hasta el máximo y mido la corrección de una manera chapucera. Ya veis que es que no tiene nada. Y suelo medir los cuerpos, ¿eh? Si hubiera una cola hasta aquí, digamos, no la tendría en cuenta. Solo los cuerpos. ¿Veis cómo la consolidación está siendo en el, no sé, 20% superior? Eso es lo que se llama una consolidación alcista. Mientras no me pierda esta cota, esto tiene una pinta buenísima para irse hacia arriba. Claro, ¿qué pasa? Mientras consumo tiempo, cada semana la media se dispara hacia arriba, ¿no? Vamos a ver en diario. En diario es que está justo en el precio. Perfecto. Esto es ideal. La media está en el precio.
el precio está en la media, mejor dicho, fantástico, porque si hubiera una ruptura, es una ruptura que ocurre muy cerca de la media. Por lo tanto, sería muy interesante Ferrovial por encima de los, bueno, en este caso, esta zona, que son máximos 21.09, me da igual, 21.10, 21.20, me da exactamente igual. ¿Por qué? Me da exactamente igual, ¿por qué? Porque es máximo histórico. Por lo tanto, tendría recorrido hacia arriba. Eso no significa que tenga subida libre, como dicen muchos, ¿eh? Ah, no, como no hay resistencia aquí, es subida libre. No, hombre. Lo que hace en esos casos el precio es, busca él su propia resistencia, forma él su propia resistencia y luego recorta y luego se va hacia arriba. Esto no significa que entonces se iba a ir hacia arriba, se va a ir hacia los cielos, ¿no? Eso de subida libre y bajada libre, no, es un concepto que no existe. Bien, esto en cuanto a tal. Ahora vamos a ver otra que pertenece a este mismo sector para ir cerrando y que, sin embargo, está totalmente distinta. Fijaros qué le ocurre a FCC. ¿Lo veis? Es que incluso tiene una etapa 4 en gráfico diario. ¿Lo veis qué hace? Bien, venía de una etapa 2 alcista y mientras los demás están en la cota superior de este rango, ella está en soporte menor. ¿Lo veis? Ella está en soporte menor. Por lo tanto, FCC tiene una debilidad, una clara debilidad con respecto a sus homólogas del sector de materiales de construcción y constructoras. ¿Lo veis? Está justo en soporte, vale, ahora puede rebotar desde esta zona, no sería nada de extrañar. ¿Por qué? Porque ha hecho bottom tail en zona de soporte y el sector pues está tirando hacia arriba, por lo tanto podría empezar a rebotar. Pero claro, está claro que esta no sería una de nuestras elegidas. ¿Veis? Con esto es que intento mostrar cómo escojo los valores, ¿no? ¿Por qué FCC no y Ferrovial sí? Si ambos pertenecen al mismo sector, al mismo país, bueno, pues está clarísimo, ¿no? Mientras FCC tiene una etapa 4 en gráfico diario, Ferrovial tiene una etapa 2 clarísima, muy sana además, con una consolidación muy alcista, ¿lo veis? Por lo tanto, eso es lo que intentamos hacer así. De esta manera intentamos hacer así. Vale, antes para terminar vamos a revisar dos valores que sé que algún asistente está interesado en ello. Por ejemplo, Berkeley. Vamos a ver Berkeley. Berkeley Energía. Bien, no me gusta nada lo que veo. No me gusta nada lo que veo. ¿Por qué? Porque acaba de perder, ¿lo veis? Hizo aquí una consolidación, intentó hacer una consolidación que era buena. Fijaros, voy a hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Lo mismo que hice en Ferrovial, ¿lo veis? Pues se va hasta ahí. Ok. Ahí. Fijaros, si hubiera sido esta la corrección hasta aquí, donde intentó, ¿lo veis? Aquí intentó pararse. Bueno, sería más o menos sano. A ver si lo puedo dibujar. Sería más o menos sano hasta aquí. ¿Lo veis? Más o menos el 50%. Esto todavía tenía visos de continuar alcista. Pero esta semana pasada nos mató. Perdió esto y esto ya empieza a entrar en una zona peligrosa. ¿Qué pasa? Bueno, pues la siguiente referencia, evidentemente, se la va a encontrar aquí. Está cerquita, pero ojo porque la siguiente ya está muy lejos y hay un movimiento fluido. Podría irse aquí. Por lo tanto, cuidado con esta acción que nos puede dar disgustos, ¿eh? No es algo que yo tuviera en cartera, por lo menos en el lado alcista, quiero decir, ¿eh? Horizon es la otra que quería ver, que me habéis solicitado. Horizon, Acciones España, esta es. Vale, bien. A ver, Horizon, el comportamiento de Horizon en los últimos meses ha sido espectacular, no lo podemos decir, no podemos decir otra cosa. Fijaros, de 2 ha llegado casi hasta 4, ha subido un 100%. ¿Eh? Bien, ahora que está haciendo una consolidación, vamos a ver, aquí va haciendo, fijaros, siempre lo mismo, una consolidación. ¿Cómo es esta consolidación? Hasta la fecha, esta consolidación es muy buena. ¿Lo veis? Fijaros, solo cojo la cola, ¿eh? Solo cojo el cuerpo, ¿lo veis? La consolidación es hasta la fecha muy buena. Mientras no me pierda este mínimo, hay opciones de que esto tenga todavía visos de continuidad. Entonces, fijaros, aquí está, se va hacia arriba, etapa 2 alcista, vale, ya no puede, le cuesta, este techo redondeado, me gusta un poco menos, le va a costar. Ahora intentará arrancar hacia arriba y vemos si es posible superar. De todos modos, si perdiera esta cota, yo me saldría del valor porque podemos tener muchos problemas en el lado bajista. De momento, vale, la etapa 4 parece que ya no va a tener su curso, una etapa 1, esta. Digamos que si estoy dentro en Horizon y en la anterior, en Berkeley, en esta estoy un poco más tranquilo en Horizon que en Berkeley. En Berkeley no estaría nada tranquilo. Bueno, pues hasta aquí entonces la sesión de hoy. Espero que os haya gustado y espero veros dentro de 15 días por aquí otra vez. Y que cualquier cosa que sepáis que creáis que se puede mejorar en estas sesiones, pues oye, no dudéis en comentarlo y
yo intento integrar lo que para eso es, ¿no? A ver si todos aprendemos un poco todas las veces. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.